Bueno, hay preocupación en las entidades mutualistas porque las reformas que propone la gestión de Mauricio Macri, concretamente la reforma fiscal, la reforma tributaria, tiene algunas cuestiones que preocupan, como por ejemplo ganancias, IVA, cuestiones impositivas muy puntuales, y se va a haber un encuentro interesante el día de hoy, 17:30 horas en la FESTRAM, donde van a participar distintas entidades de todo el país. Y está con nosotros Alejandro Russos, presidente de la Confederación Argentina de Mutuales. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, esta tarde en el encuentro, después seguramente tendremos algún comunicado y mayor información, digo, pero en principio, ¿cuáles son los ítems que hace parar las antenas o que empiezan ya a sonar algunas alarmas respecto de las mutuales hoy en día, de la reforma que pretende implementar Cambiemos? Bueno, efectivamente, con la reforma tributaria que ha ingresado la semana pasada a la Cámara de Diputados, el artículo 23 de esa reforma impacta fuertemente en la mutualismo de la República Argentina, toda vez que elimina la exención en impuesto a las ganancias a una de las actividades que presta, una de las actividades más importantes que presta el mutualismo de nuestro país, que es el servicio de ahorro y préstamo. También lo hace con el servicio de seguro. Vale decir, un hecho consagrado en el artículo 29 de la Ley Nacional de Mutualidades 2321, donde estas entidades estaban exentas en forma subjetiva, o sea, vale decir, el sujeto estaba exento y sin ningún tipo de restricciones. Hoy por hoy hay dos actividades que prestan estas organizaciones que van a estar alcanzadas por el impuesto de las ganancias. Lo más grave es de conocer la naturaleza jurídica de estas organizaciones, porque estamos en presencia de gravar a entidades que, en primer lugar, son entidades sin fines de lucro. Y cuando decimos entidades sin fin de lucro, estamos diciendo lo que está establecido en la Ley Nacional de Mutualidades 2321 en su artículo 2, la define con claridad. Vale decir, ahí está la fuerza de una ley especial, una ley nacional especial a este efecto. En segundo lugar, estas entidades no distribuyen excedentes, con lo cual son organizaciones que ese excedente se capitaliza para dar más y mejores servicios. Por eso nuestra preocupación, o sea, a ver, la alícuota del 35% sabemos que es una alícuota muy importante, hace mella en cualquier bolsillo de cualquier empresa con fin de lucro o sin fin de lucro. Pero en el caso de estas organizaciones va a impactar fuertemente en las comunidades, en los pueblos, donde desarrollan sus actividades. Ustedes en Santa Fe, en caso mío, como a su vez resido en Córdoba, el mutualismo tiene un impacto muy fuerte en el interior de nuestro país, toda vez que ¿qué hacemos nosotros con ese producido? Eso es importante determinarlo. El mutualismo tiene muy en claro el valor de la exención. Usted sabe que cuando el legislador impulsó esta ley, la Ley Nacional de Mutualidades, el espíritu del legislador fue muy claro. Decía que estas entidades, para cumplir su objeto social, si no estaban exentas, eran inviables. O sea, vale decir... ¿O se las transforman en inviables esto? Se transforman en inviables. Volvemos a la raíz de la ley, es decir, se transforman en inviables. El espíritu del legislador así lo determina. ¿Por qué razón? Porque si el legislador hubiera querido gravar alguna de las actividades, lo hubiera hecho y se hubiera reservado, hubiera restringido esa exención que hoy es subjetiva por toda la entidad. Fíjese que el artículo 4 enuncia taxativamente todos los servicios que se pueden prestar. Todos los servicios, entre ellos el ahorro, y se prevé el pago de estímulos a los ahorros y los préstamos. Entonces, en ese caso, es fundamental que si el legislador hubiera querido restringir cualquiera de esos servicios o hubiera querido gravarlos, lo hubiera dejado especificado en esa ley. Son entidades sin fines de lucro, y eso no es un tema menor. Yo creo que cuando se hablaba de la posibilidad de que el sector haga una contrapropuesta a todo esto, yo debo decir que es muy difícil, y no es por asumir una posición de intransigencia. Es muy difícil porque en un extremo está la gravabilidad a entidades sin fin de lucro, y en el otro extremo está un sector que aplica mucho más a la comunidad, y la pretendida recaudación. Entonces, no podemos hablar de alícuota, que nos cierre. O sea, creemos que es un impacto muy grande, se va a ver afectado lógicamente, ya lo van a poder visualizar en el mediano y en el largo plazo. Usted sabe que este sector abriga a más de 62.000 personas en mano de obra directa, vale decir, personal
en relación de dependencia 52.000 personas y más de 10.000 personas con contrato de locación de servicios profesionales. Y los clubes que se fondean con esta actividad fundamentalmente, van a haber resentido sus prestaciones. Sus prestaciones en cuanto a la infraestructura, sus prestaciones en cuanto al pago de los sueldos y jornadas de los empleados, sus prestaciones en el pago energético. Sabemos que hoy por hoy el costo energético no es una ponderación menor en la minuta de costos. En la salud. Usted sabe que el sistema mutual, la salud da quebranto. Y da quebranto esencialmente porque da salud en donde ni el Estado ni el sector privado muchas veces pueden darla. Y ahí está presente el sector mutual. Se suma a ello la imposibilidad de percibir los aportes y contribuciones de las obras sociales, en este caso, como las obras sociales, porque no son agentes de seguro de salud. Y se suma a ello, a su vez, de que no perciben los planes complementarios. O sea, estamos imposibilitados de prestar planes complementarios y planes parciales. Con lo cual, es un tema que nos preocupa muchísimo porque toda esa prestación de salud también es subsidiada por el servicio de ayuda económica. Por eso decimos, no se puede ver al servicio de ayuda económica como una prestación aislada, como un servicio autónomo. El producido del servicio de ayuda económica se transfiere para dar más y mejores servicios a la salud, al turismo, a la capacitación, a la cultura, a los clubes. Alejandro, como bien dices, las mutuales o las cooperativas son entidades sin fines de lucro, pero que en su prestación de servicio compiten con las entidades que persiguen un fin de lucro. En este caso, cuando hablamos de crédito, hay una competencia directa con los bancos, digamos, muchas veces en la prestación de créditos. Este proyecto que de alguna manera le pone un gravamen y perjudica al mutualismo, paralelamente termina beneficiando a los bancos, sobre todo a los grandes bancos, porque hace que la competencia ahora tenga si esto se aprueba en el Congreso, tenga una carga que antes no tenía. Digamos, de alguna manera termina beneficiando a los bancos versus las entidades sin fines de lucro. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no lo mediría en términos de competencia. ¿Por qué no? Porque el servicio que presta una mutual es distinto al servicio que presta un banco. Sí. Vale decir, parte desde el conocimiento a su asociado, en primer lugar, con lo cual hay una ponderación importante en la confianza con el asociado y del asociado para con la entidad. En segundo lugar, las entidades mutuales son más flexibles a la hora de otorgar este servicio. Vale decir, hay personas de economías regionales, por ejemplo, hay personas de la pequeña industria, del pequeño taller, del empleado público, que no califican los bancos. No califican los bancos. Y ese proceso de reconocimiento que hay, mutuo, entre la mutual y el asociado y la mutual, hace que seamos más flexibles a la hora de otorgar. Vale decir que si la mutual se ve resentida, es un servicio que también se va a prestar en forma distinta. El servicio de ahorro y préstamo me refiero, ¿no? Con lo cual yo no creo que ese segmento colisione con los bancos. Y le voy a dar un porcentaje que yo creo que es muy importante para ver de qué estamos hablando. El sector mutual, en cuanto al total de ahorros del sistema, representa menos del 1% del ahorro del sistema financiero al sector privado. O sea, el total de la plata que se presta en el país. En el país, a través de los bancos, al sector privado, sí. El mutualismo representa menos del 1%. Y lo propio ocurre prácticamente con el mismo porcentual, 1,1%, del total de préstamos. O sea, del total de préstamos del sector privado en el sistema financiero otorgado, el sector mutual representa el 1%. En plata. En plata. Entonces, ¿qué significa esto? Que es, en forma cuantitativa, prácticamente es minúsculo. Ahora, en cuanto a la mejora en la calidad de vida en los pueblos y en las comunidades, es con mayúsculas, es superlativo. Precisamente estamos donde ni los bancos ni el sector privado puede estar por distintos motivos. Fíjese que hay pueblos, me refiero en Córdoba, en Santa Fe, por citar ejemplos, ¿no? Pueblos que no tienen bancos. Y la mutual es el agente canalizador de las cobranzas, es la entidad que está presente financieramente cuando el banco no puede estar porque se torna inviable. Los bancos no ponen sucursal en todos los pueblos porque no quieren, porque son inviables. Entonces ahí está la mutual, con su estructura, con sus normas. Si bien quiero aclarar esto, hoy por hoy en materia de prevención del lavado de dinero, las mutuales son pares de los bancos, vale decir, las dos organizaciones son sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera. Eso es a partir del año 2011, por modificación de la Ley 25.245. Entonces, quiero significar que
no es cuestión que sea un sistema marginal, un sistema irregular, es un sistema distinto. Es un sistema que está con determinada flexibilidad para asistir a una economía que no tendría cabida bajo el sistema regular del dinero. A pesar de la decisión del gobierno nacional, esto tiene que pasar el tamiz del Congreso, ¿no? Esta decisión. Sí. Me imagino que en eso habrá diálogo con legisladores y demás. Si el espíritu del legislador es como lo representabas, habrá diálogos ahí con los legisladores nacionales para plantear esto. Efectivamente, nosotros como Confederación mantuvimos audiencia con el Poder Ejecutivo, fundamentalmente en la persona del licenciado Mario Quintana, vicejefe de gabinete, y también lo hicimos con el secretario de Ingresos Públicos. De esa reunión se concluye que hoy por hoy ni el debate ni la discusión está en el Poder Ejecutivo. Ellos mismos nos informan que a partir de ahora está en el Poder Legislativo. Vale decir que gane la convicción, en este caso el gobierno, el Estado, tiene la convicción de que todo el mundo tiene que pagar ganancias. Así me lo manifestaron en esa reunión. Entonces, en este caso, que gane la convicción que corresponda ganar. Ellos van a ser respetuosos del Parlamento, así lo manifestaron. Pero me refiero que el debate, como bien lo plantea usted, va a estar en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados. Estamos reuniéndonos con todos los partidos políticos, con todos los frentes, y debo decir que estamos teniendo una excelente acogida de diputados que conocen perfectamente la implicancia que tienen estas organizaciones, fundamentalmente en el interior de nuestro país. Usted sabe que hay provincias muy pobres, o sea, tanto en el norte como en el sur, donde no tienen otra forma de acceder a un crédito sino a través de una mutual. Lo mismo ocurre con la salud. Y en este caso, fundamentalmente, en Córdoba, Santa Fe, la franja de Entre Ríos y una franja de Buenos Aires, sabemos que estas entidades están muy presentes fundamentalmente en el fútbol. Imagínense este escenario. Córdoba tiene 14 ligas de fútbol, perdón, 17 ligas de fútbol, Santa Fe tiene 14, provincia de Buenos Aires tiene 60. Cada liga tiene aproximadamente entre 20 y 25 equipos. Imagínense si estas entidades dejan de fondear esa actividad. ¿Qué pasaría con las ligas de fútbol regionales? Entonces, lo mismo ocurre con el básquet. Entonces, estamos convencidos que lo que le aportamos a la comunidad es muy superior a la pretendida recaudación. Este sector, como bien lo planteamos en materia de personal con relación de dependencia y empleados contratados, profesionales contratados, pasamos los 60.000 personas. Simplemente una muestra que hemos hecho, un trabajo desde la Confederación, donde hemos relevado alrededor de 300 entidades. Estamos aportando más de 2.800 millones de pesos al año al personal de relación de dependencia. Estamos aportando más de 800 millones de pesos al año en materia de contribución patronal. Fíjese que solamente en materia de clubes, el aporte que hace esta pequeña muestra, si bien es representativa, es una pequeña muestra, porque solamente cubre a 1.700.000 personas, el mutualismo cubre 5 millones de personas en nuestro país. Pero esta muestra refleja a 1.700.000 personas que reciben servicio de la mano de una mutual. Esta muestra determina que se aportan más de 430 millones de pesos a los clubes de fútbol, solamente en 2 provincias y una partecita de Buenos Aires. Entonces, si la pretendida recaudación no excedería los 500 millones de pesos, con un solo servicio, con un solo aporte que le hacemos a la comunidad, ya compensamos. Recuerdo que el presidente Macri dijo que esto es un esfuerzo de todos, que todos tenemos que aportar para que este país salga adelante. El mutualismo aporta de hace más de 160 años. Institucionalizada lo hace a partir de hace 44 años, cuando se promulga la ley de mutualidades y está presente el artículo 29 de mutualidades, donde exime de todo impuesto nacional. Demostramos con números la importancia que tiene este sector en los pueblos del interior y en las grandes ciudades también. Alejandro, muchas gracias por venir. El agradecido soy yo. 17:30, hoy en la FETRAN va a estar participando de este debate también la gente de la Federación Brigadier Estanislao López, de entidades mutualistas, entre otras, interesante para abordar esto.